Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Maca? ¿Qué tal? Qué gusto. Bien, mucho gusto también. Qué bueno que hayas podido aceptar la invitación a estar aquí con nosotros. Costó un poquito entrar, pero lo logramos, así que victoria, sí, tenemos éxito. Estamos dados para el éxito por esta transmisión. Sí, sí, adaptándonos un poquito a las nuevas tecnologías, ahí siempre uno va aprendiendo un poquito. Sí, yo aprendo cada vez que hago un live, aprendo cosas nuevas. Y aparte que siempre, en todos los lives, siempre me pongo muy, muy nerviosa, así que eso es normal. Sí, Así sí, sí. bueno, partiendo un poquito, no sé si pudiste ver un poquito la breve introducción sobre ti, pero obviamente yo creo que siempre es mejor, especialmente en la primera vez que nos ven o la primera vez que hacemos este encuentro, que nos puedas contar un poquito sobre ti, quizás también cómo llegaste sobre este tema, sobre este precioso tema del tema de la respiración, también cómo llegaste a formar esta gran idea y este gran método que, bueno, yo creo que es un método, el Medilatis, ¿cierto? Pero ahí yo creo que ahí nos Mm. puedes contar tú un poquito más, mucho más que yo. Así que adelante nomás, querido amigo, para que nos puedas contar sobre eso. Sí, me puede interrumpir en cualquier momento si es que me desvío un poquito de la pregunta inicial. Eh, Empiezo presentándome, soy Roberto Ormazábal, profesor de educación física, soy instructor de pilates también y coach de respiración recientemente. Y el tema Buenísimo. de la respiración surge empíricamente al trabajar con el Pilates, que requiere mucho control de la respiración, y al realizar meditaciones también notaba que siempre antes de empezar incluso una actividad física o antes de empezar a meditar, trabajaba un poquito la respiración y eso ya generaba en mí una calma, una tranquilidad bastante grande. Entonces, Recuerdo, recuerdo el día hasta muy claramente cómo fue el día que decidí, ¿no? Empezar a buscar un poquito más información de la respiración. Estaba realizando un estiramiento y estaba trabajando la respiración consciente y, y justo en ese momento dejo de hacer el estiramiento y ya me había provocado una sensación de bienestar, una calma. Dije, esto no lo provocó ni el ejercicio, porque todavía no he hecho ejercicio, esto no lo provocó ni la meditación, porque no he meditado todavía, y esto solamente lo tuvo que haber provocado la respiración. Así que en ese momento fue el punto de inflexión donde empecé a buscar toda la información relacionada con la respiración, empecé a ir a la literatura y ahí comienza, digamos, la búsqueda finalmente. Wow, qué potente, ¿eh? O sea, sí, al final por una experiencia que tuviste, casi que fue muy de improviso, pero llegó a ti de alguna forma. Y, Exactamente. y por ejemplo, antes de, ya esto es de puro curiosa nomás, por ejemplo, antes de meterte un poco ya igual a este tema de la sanación, a través del movimiento y a través también de la meditación, etcétera, em, por ejemplo, ya un poco más hablando de la formación previa. Por ejemplo, yo igual me interesaría saber un poquito más de ti, no sé si estudiaste alguna carrera relacionada, tiene algo relacionado también, o sea, bueno, de educación física, pero desde ahí también como que se hizo el hilo, ¿no? Desde la educación, desde que aprendiste, te formaste como educador físico, que no sé si es así, desde ahí sigue ese hilo, ¿no? Sí, yo creo que todo finalmente está relacionado, que finalmente es la búsqueda del bienestar físico, ¿no? Y a veces nos damos cuenta que estar bien físicamente no es suficiente. Entonces tenemos que Mm. buscar también un bienestar mental. Y ahí como que se fueron juntando las cosas, se fueron uniendo los hilos entre la actividad física, entre la meditación y la respiración. Y claro, y trabajarlas por separado, si bien se pueden unir, se pueden combinar, igualmente yo hago un trabajo separado, tanto de la actividad física como de la respiración y como de la meditación. Fue súper interesante el tema de la respiración porque uno empieza a buscar un poquito la literatura y se va de cierta forma a buscar con las personas que trabajan mucho con la respiración. No hay una comunidad muy grande que trabaja con la respiración, pero tú Sí. preguntas sobre los efectos de esa respiración a nivel fisiológico, a nivel bioquímico, y no existen como respuestas muy claras al respecto, ¿no? Solamente se trabaja, pero no se sabe qué es lo que ocurre en el cuerpo realmente.
qué está pasando a nivel fisiológico. Y ahí como que me sentí un poquito frustrado igual, porque no tuve las respuestas que buscaba. Sin embargo, fui a la comunidad, digamos, científica, y ahí sí encontré respuestas muy interesantes con respecto a la respiración. Solamente hablando aquí, digamos, separando un poquito la actividad física, la respiración tiene ahí un efecto increíble. Seguramente que los vamos a mencionar aquí durante la live. Sí, totalmente. Aparte que la respiración, yo por ejemplo hace poco llegué a un libro que se llama, bueno, se llama Respira, de James Nestor. No sé si lo Ya. ubicas el libro. Y él habla un poco sobre esta técnica, de alguna manera como olvidada. ¿Qué técnica? El tema de la respiración consciente, de cómo la respiración nos puede ampliar un poco nuestro campo, o sea, nuestros pulmones como vía torácica, y todos los beneficios de salud que también se ha visto como en la cultura, por ejemplo, en China, en tribus, distintas tribus, como que el tema de la respiración era algo ya a través del tiempo y de la historia ya tenía una relevancia muy, muy importante. Entonces, también cómo llevaron su atención todas estas personas a la respiración es porque hay algo ahí muy especial. Hay una sanación, hay una conexión, hay todo un mundo por explorar y que también por eso yo creo que este es un gran, gran temón. Así que vamos de a Sí, poquitito, pero de verdad que es un gran, gran temón. Y sin ahora duda, sin entrando duda. ya ahora entrando ya a este gran recorrido que vamos a hacer en este encuentro, partamos por lo primero. ¿Qué es la respiración? Y si hay alguna diferencia también con respiración consciente o quizás no, quizás ahí aprovecho de hacerte esa como distinción un poquito de la pregunta, como la respiración, ¿qué es? Y si hay alguna variación en cuanto a conceptos con respecto a la respiración consciente, que se hace tanta la diferencia al momento de mencionarla, igual, por eso me llama un poco la atención. Sí, sí, sí. Finalmente la respiración se provoca o se hace de forma automática. Es decir, nosotros aunque quisiéramos dejar de respirar, el cuerpo inmediatamente va a tomar el mando de eso y nos va a poner nuevamente a respirar. Lo que pasa es que con el ajetreo de la vida de hoy en día, nosotros estamos respirando de una forma muy cortita, respiramos como si estuviéramos corriendo, pero no estamos corriendo. Entonces se hace una respiración muy superficial, es decir, se deja de utilizar la musculatura involucrada en la respiración, como podría ser el diafragma, que es el principal músculo de la respiración, los músculos intercostales y los músculos accesorios, también se pierde un poquito, se deja de utilizar y eso también va a traer disfunciones. El respirar tan cortito va a generar disfunciones a nivel físico. Y respondiendo un poquito también el tema desde cuando nosotros tenemos, por ejemplo, los primeros indicios que se habla de la respiración, se habla de 800 años antes de Cristo, ya se sabe que se practicaba la respiración. Pero solamente se tienen noticias. Solamente en el año 1500 es cuando ya se codifica este tema de los pranayamas, ¿no? Que parte de ahí, de esa cultura, donde se dan ya la guía de los tipos de respiración y todo lo demás. Pero no es hasta los tiempos actuales donde la ciencia finalmente, con los estudios, con los diversos estudios, que empieza a darle, digamos, esa connotación de salud, ¿no? Entonces sabemos, por ejemplo, que una respiración lenta, que lo que va a provocar es que nosotros retengamos un poquito más de dióxido de carbono, y el dióxido de carbono tiene como un poquito de un estigma, ¿no? Que se piensa que es malo, entonces por eso tenemos que desecharlo. Pero el Sí, quedarnos con ese dióxido de carbono sí es muy beneficioso. mira, oye, perdón que te interrumpa, pero efectivamente el dióxido, yo como que estuve leyendo y todo, y efectivamente dicen como que hay una división ahí, como que hay personas que dicen que es como algo bueno, hay personas que dicen que es algo malo. Para toda esa confusión también me gustaría ver, obviamente, de tu perspectiva, más o menos quiero por ahí contar quizá un poquito sobre justamente el dióxido de carbono y sobre el efecto que puede tener con nosotros. Sí, por supuesto. El dióxido de carbono fue una de las cosas que me impresionó cuando fui a la comunidad científica a buscar información con respecto a la respiración.
el dióxido de carbono no es el monóxido de carbono, que también existe ahí como que es tóxico, ¿no? Se confunde monóxido con dióxido. Y el primer investigador lo hizo en el año 1904, que fue Christian Bohr, que se conoce también como el efecto Bohr, que empezó a investigar, digamos, el beneficio del dióxido de carbono en el cuerpo. Y finalmente se dio cuenta que el dióxido de carbono provocaba, por ejemplo, una vasodilatación, broncodilatador, relajaba toda la musculatura lisa, es decir, tenía unos efectos maravillosos sobre el organismo y cómo nosotros podíamos de cierta forma retener ese dióxido de carbono. Pues no respirando cortito, es decir, tomando conciencia de tu respiración, alargando la respiración, que sea más profunda y que sea más lenta. Pero ahí también tenemos otro problema, porque nos dicen respira lento, respira profundo, pero ¿qué tan profundo tenemos que respirar? Claro. ¿Qué tan lento tenemos que respirar? Sí, a Pero veces uno llega, parece que llega a un tope y ya no podéis más y dicen más profundo y tú, no, no puedo, no puedo. exactamente, y lo precioso, lo maravilloso de esto es que nos encontramos con que existe un tipo de respiración para cada necesidad. Es decir, si yo quisiera relajarme a tal forma de ya de ir a dormir, ahí existe un tipo de respiración. Si yo quisiera, por ejemplo, solamente equilibrarme, estoy en la mitad del día y necesito equilibrar mi sistema nervioso, existe un tipo de respiración. Si yo quisiera prepararme para hacer actividad física, hay otro tipo de respiración. O me estoy quedando dormido y necesito despertar, hay otro tipo de respiración. Entonces el cuerpo va a reaccionar a medida que nosotros le entreguemos un tipo de respiración para cada necesidad. Y eso es formidable, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, es como hay tipos de respiración, casi como tipos de, o sea, distintos tipos de comida, una cosa así. Es como, al final, o sea, eso es lo que yo como que entendí ahora, como que al final es un abanico de posibilidades, casi que un menú, dependiendo de lo que tú necesitas. Ahora ahí está el tema. ¿Cómo saber cuál es el tipo de respiración que más necesito yo, especialmente si no estoy quizás muy conectado con lo que me está pasando? Claro, y fue eso, digamos, volviendo un poquito a la pregunta que hiciste al comienzo, ¿cómo surge todo esto, no? Y se intenta buscar algún método, alguna forma de trabajar con las respiraciones que sean sencillas de utilizar, que sean fáciles de utilizar y que todo el mundo las pueda utilizar. Finalmente sabemos que la respiración es inherente al ser humano, entonces todos cargamos con nuestra respiración. Entonces podríamos utilizar una respiración, por ejemplo, antes de entrar a una reunión o antes de entrar a una live, por ejemplo, que estás ahí un poquito agitado, un poquito ansioso, haces un tipo de respiración y eso sabes que te va a equilibrar y te va a dejar como más tranquilo. O cuando tuviste algún estrés o alguna situación así fuerte en el día, también vas a hacer un tipo de respiración. Porque claro, si haces una respiración relajante antes de hacer una presentación, quizás te pasaste mucho. Entonces, y tampoco entrar ahí como muy somnoliento sería lo ideal, ¿no? Entonces, también es bueno saber cuáles son los tipos de respiración para cada situación, para que no nos pasemos o no nos quedemos en falta. Entonces, ahora, ya como resumiendo en breves palabras, ¿qué vendría siendo entonces la respiración y respiración consciente? Lo primero es tomar conciencia de tu respiración. A medida, por ejemplo, yo le digo, fíjate en tu respiración, Maca. Tú inmediatamente vas a hacer esa respiración más lenta. ¿Te acuerdas que hablábamos que el gran problema es que estamos respirando como si estuviéramos corriendo y sin correr? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Hacemos que nuestro dióxido de carbono, no retener nuestro dióxido de carbono. Entonces nuestro cuerpo va a estar prácticamente todo el día o la mayor parte del día en una rama del sistema nervioso que no va a ser precisamente la que nos va a regenerar, la que nos va a permitir que nuestro cuerpo funcione de la forma correcta. Entonces, por el simple hecho que yo te digo, toma conciencia de tu respiración, tú ya haces tu respiración más larga, más consciente. Entonces, y ahora, toma conciencia de tu respiración e inhala en 4 segundos, por ejemplo. Ya, perfecto. Es decir, ya te fijaste en tu respiración. Entonces, a partir de ese momento ya la estás haciendo consciente y ya estás provocando cambios en el sistema nervioso. No existe nada más rápido en el mundo que pueda cambiar nuestro sistema nervioso que la respiración. Sí, es súper, súper potente. Aquí te mandan saludos. No sé si puedes ver la pregunta, pero aquí te dijeron Angélica Rodríguez Guayo. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Angélica, ¿qué tal? Sí, una alumna de hace un tiempo atrás. Muchos saludos, Angélica.
Súper. Aquí hay mucho cariño. Entonces, pasando a la siguiente pregunta, de, al final, la respiración, entonces, nosotros somos capaces de poder conducir nuestra respiración, de poder también controlarla y quizás también llevarla al lugar donde quizás queramos en nuestro cuerpo. Y es que no lo entendí mal. ¿Y qué influencias tiene en nosotros, en nuestro cuerpo físico, mental, incluso hasta espiritual, la respiración, especialmente para poder uno poder discriminar si nosotros tenemos una respiración correcta o incorrecta? Es decir, por ejemplo, yo ya, Maca, por ejemplo, ya teniendo solamente este conocimiento de que ya quizá no sé muy bien cuáles son los tipos de respiración, pero puedo, por ejemplo, quizá dedicarme un poco de tiempo y ir como indagando en mí y todo, pero eso no necesariamente será que quizá lo estoy haciendo de forma correcta. Quizá hay ciertos pasos o hay ciertos tips que nos puedas quizás regalar aquí un poquito sobre de cómo poder nosotros también ver si es que estamos respirando correctamente y no, y qué efectos tienen esto en nuestro cuerpo. Me di la media vuelta para hacer una pregunta, pero... Sí, bueno, mira, yo quizás a nivel espiritual no te pueda dar mucha información al respecto, pero sí te puedo decir con seguridad que trabajando la respiración de forma constante, haciéndola un hábito para tu vida, vas a disminuir tu ansiedad, vas a aliviar el estrés, vas a mejorar tu calidad de sueño, vas a mejorar tu concentración. Es decir, tu cuerpo va a empezar a responder mucho mejor a las necesidades e incluso a tu respiración. Es decir, si antes, por ejemplo, necesitabas hacer 4 series de un tipo de respiración, ahora vas a hacer una, si llevas practicando, inmediatamente tu sistema nervioso va a responder relajándose, por ejemplo. Eh, y en ese sentido, nosotros sabemos, por ejemplo, que la respiración mejora la concentración. Entonces, si yo genero una respiración antes de hacer una meditación, esa meditación se va a hacer mucho más poderosa. Entonces, si yo hago una respiración antes de orar, por ejemplo, la persona que le gusta orar, hace una respiración y esa oración seguramente va a tener muchísimo más alcance. Entonces sabemos que la respiración es complementaria a todo lo que nosotros busquemos, ya sea a nivel de concentración, ya sea a nivel físico, ya sea a nivel espiritual. Y en base a eso nosotros también podemos trabajar unas respiraciones más adelante, antes de finalizar la live, para que lo sientan en su propia piel, los efectos de una respiración consciente para equilibrar nuestro sistema nervioso. Sí, no, maravilloso, a mí me encantan esas cosas, así que yo feliz. Y, por ejemplo, ¿la respiración igual se asocia con algunas enfermedades o no? Por ejemplo, una persona que quizás no se está oxigenando bien a través de muchos años, quizás, o quizás no es necesario años, pero puede que un mal hábito de respiración pueda gatillar quizás algún tipo de enfermedad. Claro, para responder esa pregunta sería interesante igualmente hablar un poquito, así como muy superficialmente, sobre la anatomía de la respiración. Entonces, si tuviéramos que poner, por ejemplo, para hablar de tenis, el jugador número 1 de tenis es Djokovic. Si tuviéramos que buscar en la respiración al jugador número 1, sería el diafragma. Ese es el que manda la respiración, es el principal músculo de la respiración. Para nosotros saber si estamos utilizando el diafragma de forma correcta, nosotros normalmente le decimos a los alumnos, lleva el aire a tu abdomen. Bien, pero el aire no se va al abdomen. Lo que hace es que el diafragma baje, pida permiso a los órganos y este se eleva un poquito el abdomen. Entonces ahí nosotros estamos seguros que está haciendo una respiración diafragmática. Segundo, nosotros vamos a pedir también, una vez que ya tome conciencia que está utilizando bien su diafragma, que utilice el segundo músculo más importante de la respiración, que vendría siendo la zona intercostal. Todos los músculos que están alrededor de las costillas, esos músculos se contraen y separan las costillas, y eso permite que entre más aire a los pulmones. Yo antiguamente pensaba que el pulmón era como el corazón, que tenía vida propia, pero los pulmones son solamente 2 bolsas que se llenan y se vacían, y el trabajo lo hacen finalmente los músculos.
Mm. Entonces, si yo utilizo mis músculos de forma adecuada, voy a obtener mucho más oxígeno, voy a aumentar la electricidad del pulmón y voy a mejorar entre un 5 a un 15% mi capacidad de respiración. Es decir, si yo podría, por ejemplo, colocar 4 litros de aire a mis pulmones, podré llegar a 4 litros y medio fácilmente trabajando la respiración. Y hoy en día que vemos que hay tantas enfermedades que afectan a los pulmones, que afectan las vías respiratorias, tener una musculatura, digamos, una musculatura, o estar consciente de la musculatura que trabaja sobre la respiración, eso te va a permitir estar en una mejor condición ante cualquier enfermedad o cualquier virus que afecte a esas zonas. Entonces, teniendo conciencia de los músculos de la respiración, vamos a poder, digamos, combatir de mejor forma cualquier enfermedad relacionada con las vías respiratorias, y además sabemos que el dióxido de carbono es un broncodilatador. Entonces vamos a permitir que el oxígeno haga un intercambio mucho más por los alvéolos, que ahí donde se hace el intercambio gaseoso, existe este intercambio de una forma mucho más eficiente. Entonces, tanto a nivel mecánico por la musculatura, como a nivel, digamos, fisiológico por el intercambio gaseoso que va a ocurrir, nosotros con la respiración podemos prevenir o, digamos, mejorar cualquier secuela que haya dejado algún tipo de enfermedad. También sabemos que hay muchos doctores que trabajan el asma, que es una de las principales enfermedades que afecta a la vía respiratoria, con trabajo de respiración. Eso es, y tienen resultados fantásticos. No sé si Súper, y respondí ahí. sí, yo creo que sí, y de hecho ahí también me hiciste recordar un poco sobre todo este entrenamiento que a veces hacen, eh, como por ejemplo los que bucean, o por Mm, ejemplo entrenamiento físico de atletas, todos llevan, algo tienen en común, bueno, tienen muchas cosas en factores de salud en común, pero una de ellas justamente es cómo fortalecer o trabajar el tema de la respiración para ellos, porque claro, efectivamente debe tener el entrenamiento de la respiración, yo no cacho mucho, pero me imagino que debe tener también algo como lo que tú estabas mencionando, sobre trabajar en esta musculatura que se desconoce muchísimo, que uno no ujú, toma conciencia que está, o a veces hay personas que uno en el colegio quizás te lo han dicho, lo has visto, pero ahí quedó de alguna manera, y de ahí mm. ya nunca más supiste. Entonces, en el fondo, esa, ese trabajo, efectivamente, como los científicos que quizá entrenan mucho a estas personas, deben hacer harto ejercicio y hacer quizá, no sé si tendrá alguna similitud también con alguna como entrenamiento que tú como que realizas con respecto a la respiración o esta fusión de Medilates. Exactamente. Aquí, por ejemplo, yo te estoy hablando solamente del función de las respiraciones lentas o respiraciones rápidas, pero también tenemos un entrenamiento que es en apnea, por ejemplo, como son los hipopresivos, que es finalmente aguantar la respiración en una posición del abdomen, que eso va a traer, digamos, también beneficios a nivel muscular, a nivel de suelo pélvico, a nivel de mejorar, digamos, tu capacidad aeróbica. Entonces, la respiración, tanto la respiración en sí como, digamos, prescindiendo de ella con un trabajo muscular, también va a tener otros tantos beneficios. Y hoy yo solamente dije, vamos a hablar de la respiración y los tipos de respiración aquí, pero si nos ponemos a hablar de la respiración de lo hipopresivo o como la respiración pilates, que tenemos que llevar el abdomen hacia adentro, ahí tenemos otro campo más enorme. Entonces, tanto la respiración como para trabajar la ansiedad, el estrés, mejorar el sueño, o como para trabajar también la parte física, la parte muscular, para prevenir lesiones, también es otro campo maravilloso que podemos hacer con la respiración o con la falta de ella en algunos casos, ¿no? Buenísimo. Y de hecho, hablando un poco esto de la falta, ¿qué podrías como quizás recomendarles quizás a personas que yo me he topado, por ejemplo, a mí, de hecho, de mi propia experiencia, yo me acuerdo que cuando hice por primera vez algo relacionado a meditar, me decían, respira profundo o lento, sostiene, y yo sentía que me ahogaba al segundo. Entonces, como que, Claro. y de hecho me di cuenta que yo pensaba, chuta, yo quizás tengo un problema, no sé,
Pero después me di cuenta que éramos muchos los que nos costaba muchísimo tomar aire, sostener ese aire y luego liberarlo lentamente. O sea, yo como sentía que me hablaba, yo lo lancé directamente hasta que aprendí de a poco a un poquito de poder tener un poquito más control sobre eso. Por ejemplo, para las personas que les pasa eso, o un poco lo que mencionaste, esto de como un poco de escasez con respecto a esto de la respiración, o que lo hagan poco, no sé, cortito, quizás que le puedas como decir, eh, como para mejorar eso, o de alguna manera, ¿qué incidencias podría tener también el hecho de hacerlo de esa manera? Sí, para, para mejorar la respiración y para mejorar el control de la respiración, y yo creo que aquí en todo ámbito de cosas es la práctica, ¿no? A medida que tú vas practicando, vas pudiendo sostener cada vez más la respiración, vas a poder tener un control tanto en la inhalación como en la exhalación, porque la inhalación tiene también su complejidad y la exhalación también tiene su complejidad. Pero para eso existen técnicas como es, por ejemplo, la respiración oceánica, en la cual tú de cierta forma cierras un poquito tu garganta y tu aire va saliendo un poquito más despacio. Se llama respiración oceánica porque de cierta manera como que reproduce un poquito el sonido del mar. Y entonces, por ejemplo, si te dicen exhala en 10 segundos y tú lo exhalas todo en 3 segundos al comienzo, en 4 segundos, poco a poco vas tomando... no, o finalmente le falta el aire, pero todo eso es con entrenamiento y además tiene una respuesta muy rápida. Quizá yo parto hoy día aguantando 6 segundos, mañana 9, mañana 15 y quizá puedo hacer eh, un minuto, una inhalación en 30 y una exhalación en 30, que sería, digamos, ahí ya una persona muy, muy entrenada con todo el tema del control de la respiración. Pero yo creo que es eso, la práctica lo es todo, ¿no? Entonces, quien practica va mejorando día a día. Claro, la práctica hace el maestro, y ese dicho ya tan popular. Exacto. Y, por ejemplo, em, ¿qué crees que nos impide? O sea, por ejemplo, ¿hay algo físicamente en nosotros que quizá hay algo en nuestras fosas nasales o quizá hay algo en nuestra boca, no sé, en nuestras vías, que hay algo que quizás no haga que no nos perjudique, pero que nos obstaculice un poco, quizás como de alguna manera como poder hacer esta respiración un poco más fluida desde cero de alguna manera? No sé si también como tú hablas un poco de esto de las emociones, quizá también nuestra emocionalidad afecta que nosotros podamos tener una apertura como nuestra vía torácica más fluida y no tan como entrecortada, no sé, imaginándome, tratando de imaginármelo, la verdad. Sí, no, yo creo que si existe algo que a nosotros no nos permite respirar, yo creo que tiene que ver con los nuevos tiempos, con la nueva era, con la correría, con el ajetreo del día a día. Nosotros estamos la mayor parte del tiempo en estado como de alerta. Hay un video que yo tengo ahí que habla un poquito Como en sobre el estrés. sistema nervioso, sobre la rama parasimpática y la rama simpática. Durante el día nosotros vamos fluyendo, caminando de una rama a otra, es decir, relajación, activación, a cada 120 minutos. Pero hoy en día eso no ocurre, nosotros nos levantamos y ya vamos con el ajetreo, ya vamos corriendo con el tránsito, llega al trabajo, tienes una pausa en el trabajo, pero tampoco alcanzas a desconectar, es decir, no permite que el cuerpo vaya de esa rama simpática a la rama parasimpática. Entonces lo que debiera ocurrir, no sé, unas 6 veces, ocurre ninguna durante todo el día. Entonces llegas a tu casa, ya después de 12 horas o 15 horas, te mantienes en esa rama simpática, finalmente ya cuando te relajas, te empiezas a comer y finalmente podrías ya empezar el cuerpo a recuperarse, y lo que también digo, ¿no? Y te pones a comer viendo las noticias, entonces también eso te va a mantener en un estado de alerta. Y el estado de alerta siempre es como un estado de respiración corta, respiración rápida. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos esa pequeña pausa durante el día, durante el trabajo, y nosotros decimos, ay, tengo 3 minutos, y en esos 3 minutos voy a tomar conciencia de mi respiración. Voy a utilizar el diafragma, voy a utilizar la respiración intercostal, y voy a utilizar los músculos accesorios de la espalda, del cuello,
la clavícula. Y solamente con 3 minutos que hagas eso vas a permitir que tu sistema nervioso cambie, vaya al sistema parasimpático y se pueda regenerar. Entonces yo creo que si tuviéramos que echarle la culpa a alguien es finalmente, en primer lugar, el desconocimiento. Por eso es tan importante este tipo de live, es tan importante dar a conocer la importancia de una respiración consciente y, y hacerlo, y hacerlo. Y el momento que te pones atención en tu respiración, esta se alarga y al momento que se alarga ya el sistema nervioso parasimpático dice, al fin puedo empezar a recuperar mi cuerpo, empezar a relajarme. En el fondo es como replantearnos nuestro hábito al final, porque De en el todas fondo maneras, sí. tenemos unos hábitos que funcionan perfectamente para las cosas externas, pero para nuestro cuerpo, nuestro bienestar, a veces nos dejamos a último lugar, pero en todo. Entonces, quizás es bueno echar una nueva mirada a estos hábitos y quizás hay algunos que ya no nos aportan tanto y podríamos liberarlos para poder incorporar unos nuevos que son, como tú dices, a veces son 3 minutos y no es tanto. Así que toda razón y, por ejemplo, hablar un poco sobre... em, yo acá quiero tocar el tema de Medilates. ¿Cómo nace Medilates y cómo es la fusión? Y también hablando un poco sobre la sanación, porque me imagino que igual Medilates viene como con un apellido ahí, que es como brinda quizá una sanación o una información importante para las personas. ¿Que nos puedes contar un poquito sobre este tesorito que está ahí ahora online? Sí, primero decir que Medilate surge en pandemia a raíz de la necesidad de poder trabajar un poquito la respiración, trabajar un poquito la actividad física y trabajar también la meditación. También decir que tengo este tipo, por llamarlos productos, por separado, es decir, el trabajo de respiración por un lado, único y exclusivo, y luego está el Medilates que junta todo. En el Medilates, por ejemplo, vamos a pasar por todos los tipos de respiración y además las respiraciones que tienen que ver con la parte física, ¿no? Como te comentaba, como son los hipopresivos, como la respiración del Pilates, que es una respiración donde se activa mucho el centro del abdomen, la cual va a generar ahí una fortaleza en la musculatura interna, la cual también es muy importante que nosotros tengamos en cuenta nuestros músculos profundos. No es menor que existan tantas disfunciones en esa zona, digamos, tantos problemas en la parte interna, tanto como hombres, para mujeres, por ejemplo, tienen pérdidas de orina. Y tú dices, no, eso es un problema de personas mayores, pero se dan casos incluso niñas de 15, 16 años que por el tipo de deporte que realizan, que tienen muchos saltos, ya están teniendo este tipo de pérdida, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quizás su entrenador o quizás la visión que nosotros tenemos es solamente de trabajar la musculatura externa, pero no olvidamos todo aquello que está por dentro y que finalmente tiene una importancia tremenda. Entonces, estas niñas que tienen este problema, o una gran porcentaje de la población que tiene este problema, desconoce que existen trabajos de respiración que puedan retener, prolongar cualquier tipo de problema en esa zona y prevenir muchísimas lesiones. Entonces, Medilate es eso, pasa por todos los tipos de respiración, además incluye todo lo que es el trabajo físico-muscular. Y por otro lado también está el coaching de respiración, en el cual nosotros trabajamos solamente tipos de respiraciones, pero enfocado más a buscar una respiración para energizarnos, una respiración para equilibrarnos, o respiración para activarnos. Entonces hay como una separación de dos cositas, pero es más o menos eso. Y Medilate, como te decía, surge en la pandemia por tantos tipos de estrés, tantos casos no sé, de crisis de pánico, de ansiedad que había en ese momento. Yo me acuerdo que trabajaba en una escuela y todos los profesores con licencia, todos muy estresados. Y dije, algo tengo que hacer, algo tengo que idear finalmente, y ahí surge por las herramientas que yo ya tenía también, ¿no? También meditaba hace un tiempo, como profesor de educación física, la actividad física siempre estuvo presente, y, y también la ganas de poder ayudar un poquito, ¿no? De poder aportar. Súper. Mira, ahí no estoy muy segura si una pregunta, por eso la agregué ahí por si acaso. Quizá
nuestra querida amiga Angélica nos pueda, aquí en los comentarios, quizás nos pueda como corroborar, porque quizás ahí están haciendo algunas preguntas sobre quizás como horario, están diciendo que eres un súper profesor. O sea, en el fondo hay todo un acompañamiento. O sea, no es, en el fondo, no es como una sesión y está todo resuelto. Por lo menos no me lo imagino así. ¿Cuánto más o menos, ya que me entró la curiosidad ahí, cuánto más o menos, o sea, yo me imagino que quizá es algo más personalizado, va a depender de las personas, pero, por ejemplo, si yo quisiese, hipotéticamente, como solamente para indagar ahí un poquito, yo, por ejemplo, Macarena Baltra tengo como estoy súper mal emocionalmente, con mucho estrés, y la pandemia a mí de verdad me dejó con una energía súper baja, eh, mi cuerpo también se resiente y lo siento también en mi respiración, en mi cuerpo físico. Y, por ejemplo, voy a una sesión contigo. ¿Cómo es el proceso? Más que me digas como quizás como la cantidad de sesiones, que yo sé que eso va a variar dependiendo de las personas. ¿Cómo es el proceso de una persona que quisiese, por ejemplo, ver este live y quisiese tener una consulta contigo? Sí, siempre yo me he enfocado un poco en los procesos que tengan una estructura donde la persona pueda aprender un poquito qué está ocurriendo con su cuerpo, es decir, que sepa un poquito de anatomía. Tampoco no es anatomía profunda, sino que es una anatomía básica para que sepa qué está ocurriendo con su cuerpo. Un poquito de fisiología también, para que sepa dónde está yendo cada tipo de respiración. Y el curso, por ejemplo, que yo hago, el coaching de respiración, dura un mes, donde existen sesiones, por ejemplo, en vivo, 4 sesiones en vivo durante el mes. Por ejemplo, puede ser cualquier día que la persona pueda. Y además tiene tarea durante la semana. Entonces la persona tiene 4 sesiones en vivo, además tareas durante toda la semana de respiración. Luego también tenemos el tema del Medilates, donde, por ejemplo, la persona aprendió a controlar su respiración, sabe los tipos de respiración que hay, después esa respiración la va a aplicar al cuerpo, es decir, la va a combinar con la musculatura. Pero a mí me gusta siempre partir primero por la respiración y luego partir a la parte física. Y ahí ya, digamos, entra otro plan, y el Medilate ya no tiene, digamos, un plan restricto a una cantidad de veces, sino que se puede hacer indefinidamente. Eh, cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de duda que tengan con respecto a los cursos que yo imparto, o a los talleres que yo imparto, pueden enviarme un direct, pueden enviarme un correo a medilates@gmail.com, y ahí nosotros concertamos una cita gratuita para ver cuáles son las necesidades de la persona, qué es lo que está buscando también. Y hacemos una práctica también rápida para ver cómo se sienta, ¿no? Porque, como te decía, la respiración es bastante fácil de utilizarla, pero necesitamos al comienzo ese empujoncito, esa persona que te esté, digamos, guiando, para que tú después la puedas utilizar por ti misma. Porque yo podría hacer esto durante todo el año y seguido no, pero tiene un tiempo establecido el tema de la respiración. Es un mes y luego tú sigues sola. Si quieres volver, puedes hacerlo, pero dura un mes, para que tú después la tengas ahí como una cajita de herramientas que la puedas utilizar día a día según tus necesidades. Súper, como generar un hábito ahí también, Exactamente. como reeducar quizás nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema también muscular, como tú también mencionaste. Y acá me salta una duda sobre un poco, ya que se mencionó un poco el tema un poco de edad, eh, cualquier, ¿hay algún rango de edad que personas que puedan hacer esto o no? Por ejemplo, también hay quizá una diferencia respiratoria con respecto a tercera edad versus un niño, que ahí quizás me imagino que sí, un poquito, y también adultos, joven y etcétera. Sí, es muy interesante tu pregunta, Maca, porque existen algunos tipos de respiración que realmente no están recomendados para ciertas personas con algún tipo de enfermedades, como hipertensión, por ejemplo. Pero en este caso, las respiraciones que yo utilizo están recomendadas para todo tipo de personas.
nosotros no vamos a hacer una respiración, por ejemplo, que utilizan la respiración de Wim Hof. No sé si has escuchado hablar un poquito de ese, el Claro. Iceman. Son respiraciones muy, muy potentes, muy, muy agresivas de cierta forma. Si la persona no tiene una preparación, pues esa respiración pueden ser un poquito peligrosas si tiene hipertensión, por ejemplo. En el caso no, en Mm. el caso de las respiraciones que yo utilizo, son ideadas para cualquier tipo de persona, cualquier edad. Quizá hay alguna respiración, como por ejemplo la respiración energizante, la que te activa. Esa hay algunas personas que sienten alguna molestia cuando la realizan, pero la sienten inmediatamente, entonces se reduce la cantidad de veces que la va a hacer o finalmente terminan por eliminarla. Es la única que podría tener, digamos, alguna contraindicación, pero es muy leve. No, digamos, no tiene contraindicaciones y cualquier persona, incluso que puedan tener alguna hipertensión por ahí, podrían incluso utilizarlas. No son tan agresivas. Mira, y por ejemplo, la diferencia de edad, en el sentido de trabajar con ellos, o sea, por ejemplo, ¿hay alguna distinción? Me imagino igual trabajar en de distintos tipos de personas como rangos de edad, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que tú quizás vayas a hacer con personas de tercera edad va a ser un poco distinto porque quizás tienen asociadas más cosas que podrían interferir un poco versus un joven, un niño o un adulto joven o Claro, adulto. si es una persona, un adulto mayor, obviamente nosotros vamos a prescindir un poquito de la respiración energizante, que esas pueden generar quizá algún, como te decía, pueden tener alguna contraindicación. Pero finalmente las respiraciones son iguales para todos, para niños, Ah, para adolescentes, y para personas mayores. en el fondo no hay una Quizás se... diferencia de calidad, ¿Cómo? no hay como una diferencia en calidad de respiración. No, 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 para nada. Claro, ellos Su- obviamente pueden tener un poquito menos de capacidad pulmonar también, quizás les pueda costar hacer una respiración cuadrada, por ejemplo, que requiere como más tiempo, entonces vas a ir reduciendo los segundos, se va adaptando un poquito también por las capacidades que ellos van teniendo, por ejemplo, una respiración cuadrada requiere estar 4 segundos inhalando, 4 segundos reteniendo, 4 segundos exhalando, 4 segundos inhalando, entonces quizás al comienzo se le puede hacer un poco complicado sostener ese ritmo, entonces en vez de hacer una respiración cuadrada, haces una respiración triangular. Y ahí la persona, una vez que ya tenga adquirida esa respiración triangular, que ya esté utilizando la musculatura completa de la respiración, podría pasar a respiraciones más largas con más segundos, pero sin contraindicaciones tampoco, se pueden adaptar en función de las capacidades de cada uno. Súper. Bueno, y ahora para ir cerrando con la última pregunta y después pasamos al maravilloso ejercicio que yo estoy un poco ansiosa por querer hacerlo, la verdad. Em, Teniendo este tema, me imagino, o sea, como llegar a este tema para ti y tener conciencia sobre esto, me imagino que debe haber marcado un antes y un después. No sé si nos puedes como compartir quizás un poquito sobre eso de en qué partes quizás pudiste haber notado en tu vida de tu día a día que haya influido de una manera más positiva. Sí, no, totalmente, totalmente, porque finalmente es un complemento para todas las otras actividades. Entonces yo al levantarme hago mi rutina de respiración energizante y eso te despierta con otro ánimo. Enfrentas, digamos, el día a día de otra forma. Cuando estoy un poquito perdiendo un poquito, digamos, el equilibrio durante el día, inmediatamente yo sé que tengo ahí guardada una herramienta que me puede volver a equilibrar nuevamente. Y a la hora de dormir, en vez, yo suelo decir que hay que hacer 10 series, ¿no? de una respiración relajante, yo no alcanzo a llegar ni a la segunda. Es decir, un sueño mucho más reparador. Quizás son las mismas horas que dormía siempre, pero Mm. sacas mejores reportes de ese sueño. Es decir, la calidad de sueño que tienes es mucho mejor. Entonces, una persona que está descansada, una persona que realmente tiene su cuerpo más oxigenado, más limpio, finalmente va a empezar a ver un cambio en toda la área de la vida, no necesariamente solo en alguna específica. Sí, súper, súper, súper. Así que
Bueno, si quieres pasamos al ejercicio. Ahí Perfecto. te paso totalmente el liderazgo ahí, total, yo te sigo, Ana, total, ahora soy parte de la audiencia. Muy bien. Solamente comentar que también hay una parte que nosotros es muy importante cuando nosotros hacemos respiraciones diafragmáticas o respiraciones profundas, es que nosotros vamos a masajear un nervio muy importante para nuestro sistema nervioso, que es el nervio vago. Es un nervio que está, digamos, dispuesto por todo nuestro cuerpo y que registra todas las acciones que van ocurriendo con el cuerpo. Él envía información al cerebro para decir qué está ocurriendo. Pero él principalmente se encarga de la relajación, de devolvernos a un estado de paz, de relajación. También está distribuido, como te decía, por todo el cuerpo y pasa por nuestro oído, pasa por nuestra garganta y atraviesa el diafragma. ¿Te acuerdas que el diafragma era el principal músculo de la respiración? Entonces, cuando nosotros hacemos esta respiración, nosotros vamos a masajear y a tonificar este nervio. Entonces, también a nivel mecánico, vamos a tener una estimulación para ir a la relajación. Entonces, por eso también cualquier vibración que nosotros llevamos a la garganta, los mantras, por ejemplo, entendemos por qué las personas que empiezan a cantar tienen un cambio muy grande en sus vidas, porque empiezan a masajear y a tener un poquito más el control sobre este nervio y sobre el sistema nervioso. Y la respiración también va directamente a este nervio vago, pero para eso es importante que nosotros llevemos la respiración al abdomen y para que eso ocurra el diafragma tiene que bajar. Entonces vamos a empezar haciendo un pequeño ejercicio donde vamos a llevar nuestras manos, ambas manos a nuestro abdomen. Vamos a inhalar por la nariz y vamos a elevar el abdomen, sintiendo cómo este aire se va a esa zona, solamente para identificar la respiración. Inhala profundo por la nariz y lleva tu aire hacia el abdomen. Tus manos están ahí para certificar que está haciendo una respiración diafragmática. Si no se eleva tu abdomen es porque el diafragma no está trabajando. Inhala. Muy bien. Una vez que tengamos identificado el trabajo diafragmático por la elevación del abdomen, vamos a llevar ahora nuestras manos a la zona intercostal, a la zona de las costillas, un poquito más arriba. No se alcanza a ver ahí, pero tengo mis manos sobre mis costillas. Entonces, una vez que yo eleve mi abdomen, voy a intentar sentir cómo mis costillas se abren. ¿Bien? Vamos allá. Inhala profundo por la nariz, llena tu abdomen y expande tu zona intercostal. Eso es. Exhala por la nariz también. Lleva la tensión de la respiración al abdomen y seguido lleva la atención a la zona intercostal y siente cómo se expande. Prueba una vez más, inhala profundo por la nariz, lleva el aire al abdomen, separa la zona intercostal. Muy bien, y por último tenemos la musculatura accesorio que se llama. Es una musculatura que está en la parte alta del tórax, entonces nosotros vamos a llevar nuestra mano más o menos por sobre nuestra clavícula. Vamos a colocar la mano izquierda sobre el abdomen y la mano derecha sobre la clavícula. Y ahora como si estuviéramos llenando un vaso de agua, vamos a llenar primero el abdomen, luego del abdomen vamos a expandir la zona intercostal y por último vamos a sentir cómo se eleva la caja torácica hacia arriba. Y ya vamos con toda la musculatura de la respiración. Inhala profundo por la nariz, levanta tu abdomen, expande tu zona intercostal y levanta el tórax. Repite, llena la zona abdominal, expande la zona intercostal y por último la zona torácica. Perfecto, teniendo conciencia un poquito de la musculatura involucrada en la respiración, vamos a trabajar ahora un poquito una respiración. Vamos a hacer una respiración relajante, relajante. Iba a ser una respiración equilibrante, pero yo creo que ya estamos en la hora que nos podemos relajar. Para eso vamos a dibujar un triángulo donde la parte plana está arriba y termina en puntita hacia abajo.
vamos a subir contando 4 segundos, vamos a retener la parte plana 4 segundos y vamos a exhalar en 4 segundos. Y luego repito el recorrido. Vamos a, para que no nos confundamos mucho, vamos a llevar la atención solamente al abdomen. Vamos a intentar con cada inhalación elevar la zona abdominal. Y si puede también expandir la zona intercostal, mejor todavía. Entonces, vamos a empezar en 3, 2, 1. Inhala. 1, 2, 3, 4. Retén. 1, 2, 3, 4. Exhala. 4, 3, 2, 1. Inhala. 1, 2, 3, 4. Retén. 1, 2, 3, 4. Exhala. 4, 3, 2, 1. Inhala. 1, 2, 3, 4. Retén. 1, 2, 3, 4. Exhala. 4, 3, 2, 1. Inhala. 1, 2, 3, 4. Retén. 1, 2, 3, 4. Exhala. 4, 3, 2, 1. Última. 1, 2, 3, 4. Retén. 1, 2, 3, 4. Exhala. 4, 3, 2, 1. Y respira normal. ¡Wow! ¿Qué tal te Increíble. sientes, Maca? ¿Más relajadita? Sí. Es increíble, pero no sé si a todos les pasará, pero hasta incluso siento como unas cositas así en el rostro, así Un como que ya el hormigueo. rostro se relajó. Así. Increíble. Ese es el poder de la respiración, el poder del dióxido de carbono, el poder del Wow. diafragma junto con el nervio vago. Entonces, si hacemos esto antes de ir a dormir o un tipo de respiración en la tarde o en la mañana, va a generar los mismos cambios, va a tener la misma velocidad. Es Así que los invito maravilloso. a todos a buscar ahí a Medilates, a ponerse en contacto y a probar ahí Hicieron- un mes de respiración consciente y van a ver cómo muchas cosas van a empezar a cambiar. Hola, soy Macarena Baltra de Mi Mágico Bosque. Recuerda seguirme en Instagram. Si te gustó el video de Explorando Senderos, dale like. Sígueme en mi canal para más. Y recuerda activar la campanita para que siempre estés atento o atenta al nuevo contenido que voy a ir subiendo.